Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la carta de San Pablo a los Efesios. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios consta de 6 capítulos, 155 versículos. La carta a los Efesios ofrece una visión cósmica de la Iglesia y de su papel en el plan de salvación. Desde esta perspectiva, enseña a los efesios que ellos han sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Efesios capítulo 1 versículo 4. Este mensaje era muy importante para los creyentes que venían de ambiente pagano, pues se tenían fuera de una comunidad de los elegidos. Gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, paganos y judíos han sido reconciliados en un solo cuerpo. Efesios capítulo 3 versículo 16. Este mensaje de unidad es muy importante para nosotros hoy en día, pues nos ayuda a entender que todos, sin excepción ni de raza ni de género, estamos llamados a participar en la plenitud de la salvación como cuerpo de Cristo. Esquema importante al momento de los padres leer la carta de los Efesios en compañía de sus hijos. Introducción, el misterio de Cristo y de la Iglesia, el comportamiento cristiano, unidad y amor mutuo. Datos generales de la carta a los Efesios. Escrita entre los años 80 y 100 después de Cristo. El autor se identifica como Pablo, pero los especialistas creen que esta carta fue escrita por un discípulo del apóstol. Efesios se considera una carta circular para toda la iglesia. En muchos manuscritos, Éfeso no se menciona en el capítulo 1 ni en el versículo 1, pero se dirige en particular a una comunidad de origen pagano. Esta carta no fue obra directa de San Pablo, sino posiblemente de algún discípulo suyo. No se trata de un fraude literario. Al contrario, según se acostumbraba en aquella época, si un autor quería honrar la memoria de un gran maestro y mostrar al mismo tiempo que su pensamiento coincidía con la enseñanza o tradición de dicho maestro, entonces silenciaba su propio nombre y daba por autor a la persona a quien admiraba. Esta es la razón por la que la primera comunidad cristiana, como después de la Iglesia en general, reconoce en esta carta un mensaje que pertenece plenamente a la tradición de fe cristiana. Por lo demás, Efesios contiene una de las más bellas reflexiones sobre el misterio de Cristo y la Iglesia. Al hablar de la Iglesia, según el autor de esta carta, no necesariamente se hace referencia, como San Pablo, a los grupos o comunidades que se reunían en las casas, iglesias particulares, sino a una entidad universal católica que aglutinaba a los creyentes en una sola fe y con el solo propósito de comunicar al mundo el plan amoroso de Dios para la humanidad. Por eso el autor insiste en la unidad de la Iglesia y exhorta a los efesios a conservar esta unidad, establecida por Cristo mismo, pues su muerte en la cruz ha reconciliado con Dios tanto a paganos como judíos. Pero además, otra característica de la Iglesia es su santidad. Debemos ser, nos dice el autor, como un edificio donde todos sus elementos se van integrando para construir un templo santo en el Señor, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2 versículos 21 y 22. Finalmente la carta nos recuerda que estamos
invitados a amarnos unos a otros como Cristo mismo nos amó. Y aunque el autor, condicionado por las costumbres entonces, se refiere a la obediencia que las mujeres deben mostrar a sus maridos en los mismos términos que un esclavo debe obedecer a su amo. Advierte que en Cristo los esposos deben amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia, es decir, como entrega total. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 32. En síntesis, cuando los cristianos de todos los pueblos proclamamos que creemos en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, estamos siendo fieles a la gran enseñanza recibida en esta carta a los Efesios. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.